Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este Merlí, el debate del capítulo 9 de la temporada 2. Anoche lo vimos y la verdad es que nos ha dejado muchísimo para debatir, para pensar, para empezar justamente a desarmar este capítulo que tanto tiene que ver con lo que nos pasa en las aulas, con lo que le pasa a los adolescentes, a las adolescentes también, en el vínculo con sus docentes, con los adultos. Y entre ellos, por supuesto. Vimos anoche vimos un capítulo que nos dejó mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el embarazo adolescente. Vimos a Tania allí confesándose. Mucho tiene que ver con la sexualidad y cómo se aborda el tema de la sexualidad. Para algunos es un tabú, para otros no tanto. De todo eso vamos a estar hablando y por supuesto todo eso interpelado por Descartes, que es el filósofo que Merlí les presenta a sus peripatéticos. Tenemos una noche, un plantel, unos panelistas de lujo aquí para ayudarnos a pensar estos temas. Bueno, nos ha dejado muchísimo y para eso voy a presentar a Eduardo Matio. Él es docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Edu, vimos anoche, ¿cómo estás primero? Edu, ¿me escuchás? Sí, ¿Estás? perdón. Ahí estamos. ¿Cómo están todos? Bien, bien, Edu. Vimos anoche que justamente Merlí les presenta a sus estudiantes a Descartes y habla justamente, ellos empiezan a deducir que es la muerte la que le da sentido a la vida. Eso es lo que interpretan ellos y eso es el planteo de Descartes real. Vos sabés que cuando veía el capítulo, lo que más me llamaba la atención del capítulo es que muchas veces la caricatura que se hace de Descartes es que probablemente sea uno de los filósofos más descorporizados de toda la tradición filosófica occidental, ¿no? Probablemente es una caricatura, porque en la mejor tradición filosófica también Descartes creo que se vio movilizado por esa disciplina que es la filosofía como una preparación para la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el capítulo, lo que me resultaba curioso, te decía, es esto de que tratándose de Descartes, es el capítulo en el que el cuerpo aparece con más fuerza, porque aparece en el deseo, aparece en la sexualidad, aparece en la enfermedad, aparece en un montón de cuestiones que ponen en vilo la vida humana y que nos sacan por ahí de la abstracción filosófica que muchas veces uno le atribuye a los que practican filosofía, ¿no? Y me parece que este capítulo de Descartes justamente pone en discusión otro tipo de cuestiones, la vulnerabilidad humana. Y esa vulnerabilidad humana que se desnuda, por ejemplo, en esa secuela de confesiones, de comentarios, de cosas que se van destapando y que se van abriendo y que se van diciendo los personajes en distintos momentos del capítulo 9. Bien, tomo eso que decís donde el cuerpo justamente toma más relevancia, donde tiene un lugar preponderante y voy a presentarla a ella. Ella es Guadalupe Molina, es docente de la Facultad de Filosofía y docente también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Guada? Hola, Sole. Gracias por sumarte. No, muchas gracias por la invitación. El cuerpo toma relevancia, como decía Eduardo, y allí hay un tema que te aparece fuertemente, que es el tema del embarazo adolescente. En realidad no del embarazo, sino de la maternidad adolescente, en este personaje de Oksana, que está justo en una relación con Gerard. Primera pregunta es si está bien retratado eso, y si es un tema que sigue siendo tabú en los adolescentes, o con las nuevas leyes, la nueva legislación ha ido cambiando y modificándose un poco. Yo creo que es un tema que ha ido modificándose, ¿no? A mí me gustó el capítulo mucho porque hay como hilos que lo atraviesan, ¿no? En esto que traía Eduardo en relación a la muerte, a la vida, qué le da sentido, pero también aparece ahí el tema de la maternidad, de una estudiante, mamá, y también aparecen una serie de reflexiones de los mismos estudiantes, ¿no? En sus papeles de hijos, ¿no? Entonces me parece que hay una riqueza ahí que permite cruzar. Bueno, el lugar de Oksana me parece que es muy interesante, ¿no? Plantea pistas también curiosas para pensar en su relación con la escuela. Ella cuenta un cambio de escuela, ¿no? De un instituto donde no se sentía a gusto, se sintió juzgada y que a raíz de eso pidió a sus padres un cambio de institución. Y después una escuela donde esto aparece y bueno, aparecen distintas reacciones de sus compañeros, varones, de las chicas,
de las docentes, y a su vez también aparecen escenas donde aparecen los docentes como sujetos de deseo sexual, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante para que podamos también cruzar qué pasa entre docentes y qué pasa entre estudiantes. Y sí creo que es un tema que ha cambiado no solo porque hoy encontramos alumnas mamás y papás en las escuelas, sino que la institución educativa se ha posicionado de otro modo frente a esto y ha habilitado, en los contextos también que nos atraviesan con las fuertes manifestaciones feministas también en las escuelas, no solo en las calles, sino también en las escuelas, ha permitido estas palabras que veíamos recién en el resumen de Oksana: sí, tengo un hijo y qué, pude no haberlo tenido, pero elegí tenerlo, bueno, y basta de hablar por detrás, ¿no? O sea, posicionándose allí con una palabra muy clara de respuesta a un cotilleo, no a un murmullo, ¿no? Bien, y hablando de murmullo, justamente voy a presentarlo a él, voy a presentar a Matías Dreisig, que él es psicólogo, docente de la Facultad de Psicología también. Bienvenido, Mati, gracias por sumarte. Ahí lo decía Guada claramente, ¿no? Se armó como un revuelo, sobre todo en el grupo. Primero, ¿cómo lo viste retratado? Y segundo, ¿eso es inevitable que suceda así? Bueno, es muy interesante la escena porque Oksana misma encarna de alguna forma e increpa al resto del grupo acerca de lo que seguramente están pensando sobre ella y el silencio al momento que ingresa en el patio y está el resto de sus compañeros y compañeras. Entonces me parece que está muy bien retratado, acorta un poco el camino, encarna ella como vocera de lo que ve que el resto piensa. Y me parece que incorpora un elemento tempranamente el capítulo que se sostiene también en la trama durante todo su trayecto, que es la estrategia del ocultamiento. Esto de qué es verdad, qué es mentira, y el ocultamiento para mantener una imagen e incluso, como ella después lo va diciendo en otros diálogos, la posibilidad de mantener un lugar en el grupo que ella sintió perdido en otra institución, en el instituto anterior. Me encanta el testimonio de los docentes, por supuesto, pero me parece que los que tienen la posta son los y las adolescentes, y por eso se suma a este debate Salvador Caracciolo. Salvi es estudiante secundario. ¿Cómo estás, Salva? Gracias por sumarte. Bien, todo bien. Gracias a ustedes, en realidad. Vimos un capítulo fuertemente atravesado por la cuestión de la sexualidad anoche, y te quería preguntar justamente eso, si la sexualidad sigue siendo un tema tabú entre ustedes. No, se habla, se conversa. A mí lo que me parece es que vos con tus amigos, por lo menos a mí me pasa, que no hay temas que no se puedan hablar, que no hay temas tabú. A mí lo que sí me pareció es que, ¿qué pasa? Cuando se descubre que Oksana es madre de Neil, ahí para todos los chicos, Oksana ya no puede hablar más del tema de la sexualidad o temas que están vistos como tabú. ¿Por qué? Porque ella es madre, ya tiene una familia, por decirlo así. Entonces, tiene que dar como el ejemplo, por decirlo así. El ejemplo se bien convierte en una persona asexuada. Claro. Digamos que se la sustrae de todos esos temas que ella como adolescente puede hablar, pero como madre ya no lo puede hacer, porque es madre. Bien, temas para pensar. Bueno, el tema ya está planteado, tenemos muchísimo para debatir. Hacemos la primera pausa aquí en este debate y tras la pausa, por supuesto, empezamos a repasar y a debatir. Bueno, lo decías al comienzo, Edu, ¿no? Este filósofo se presenta siempre en tensión entre la vulnerabilidad humana y la existencia. ¿Cómo viste vos la presentación de Merlí? Bueno, ahí la presentación que hace es la más clásica, ¿no? Es esa página más conocida probablemente del discurso del método, donde el filósofo se encierra en un determinado lugar al lado de una estufa y a lo largo de su meditación lo que hace es encontrar algún criterio que le permita de nuevo volver a encontrar una certeza. En un momento así como podríamos decir de mucha crisis epistemológica, cuando se pierden ciertos registros de dónde está la posta, podríamos decir, lo encontramos a Descartes encontrando un criterio, una certeza, un punto fijo, un piso que le permita seguir pensando. Y por eso decía que lo hace justamente dudando de todo, y a pesar de que duda,
la duda es justamente ese indicio de que ahí, en esa duda, en esa actividad mental, está el comienzo desde donde se puede empezar a construir un edificio epistemológico. Pero claro, el cuerpo, la primera pregunta es, ¿qué pasó con el cuerpo, no? Por eso decía que me llamaba mucho la atención que en este capítulo donde se presenta al fundador de la filosofía moderna y al fundador, podríamos decir, de la filosofía de lo mental, aparece con más fuerza que nunca el cuerpo. A mí me llamaba la atención mientras Descartes mientras Merlí está hablando de Descartes, hay uno de los pibes, el pibe que se acaba de enterar que su novia, la chica con la que está saliendo, que es madre, él no está concentrado. O sea, está atravesado por algo que las emociones y que el cuerpo hacen todo el tiempo, ¿no? Y justamente la operación de Descartes es justamente la contraria. Saque todo, dude de todo, deje todo afuera, vea qué es lo que queda. Lo que queda es la duda. Si dudo, pienso. Si pienso, bueno, puedo empezar a edificar el árbol de la ciencia. Pero parece que fuesen dos mundos separados, ¿no? Y que probablemente en el capítulo se van reconciliando en la medida que esas dudas filosóficas que son primero muy abstractas de la mano de Descartes, después son muy cotidianas, son las que un grupo de chiques se pueden hacer en un aula vacía, en un aula donde empiezan a dudar. Justamente eso le quería preguntar a Guada. Estos dos mundos se empiezan a reconciliar y funciona para Merlí y Guada esta pedagogía de Descartes para después trasladarla a la vida y a las historias de cada uno de ellos. Sí, creo que sí. Me gustaron mucho las respuestas, ¿no? Que quienes se quedan allí en el aula, esos 5 compañeros, empiezan a construir sobre qué es lo que están pensando, ¿no? Tania trae lo del sentido, ¿no? Algo existe cuando tiene sentido y nos hace revisitar, digamos, las escenas de la maternidad o la sexualidad en los adultos. Esto de que lo que trae el otro compañero como entre un inicio y un fin, que es en realidad un transitar. O lo último que aparece de esas escenas y es cuando el otro nos mira, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay alguien, ¿no?, que es mirado? Y creo que eso también resignifica las situaciones volviendo al tema de la maternidad, los embarazos, ¿no? Cuando empiezan a ser temas que son mirados, no ha sido así siempre, ¿no? Hemos hecho investigaciones en escuelas secundarias y yo misma reconstruyendo un poco el tema, en los años 90 era noticia de los diarios que una estudiante estaba embarazada o era noticia que alguien era expulsado de su escuela, una niña, una chica generalmente, por una situación de embarazo. Hoy ya no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el medio? O uno hoy puede encontrar escenas en las instituciones educativas donde esas chicas, mujeres, ¿no?, están fuera y están dentro porque aún están cursando. Bien. Y cursan también de determinadas maneras que consideran su situación, pero no por eso dejan de vivir su juventud. Ahí vamos a repasar justamente esta escena de Oksana, pero antes le quiero preguntar a Matías justamente qué pasa cuando nos miran. No solamente Oksana se siente observada por su entorno, sino Millán se siente observado por sus estudiantes también. ¿Qué pasa cuando nos miran? Exactamente. Bueno, el proceso de construcción de la identidad de las personas, que es permanente, inacabado, y se puede ir construyendo y reconstruyendo durante toda la vida, tiene un periodo fundamental en la juventud y en la adolescencia. Por eso me parece que se pone tanto de relevancia qué cara muestra cada uno de los jóvenes que pertenecen al aula, a sus pares, a los docentes y demás, cómo quieren ser mirados, para lograr la aceptación justamente de ese grupo y sentirse parte, generar identidades a partir de esa pertenencia. En cuanto a Millán, me parece que le da mucha profundidad, sobre todo en el tramo final, cuando él dice: yo quiero ser recordado como el docente o el profesor que soy ahora. Y busca de alguna forma una trascendencia en el recuerdo de otros. Qué escena esa, ¿no? Es muy fuerte, Bella. Muy interesante y muestra como 2 puntos, ¿no?, de inicio y de final, pero siempre atravesado por la mirada del otro en esta construcción de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién seré? ¿Y quién recordarán de mí? Salvi, ¿cómo pesa la mirada? ¿Cuánto pesa la mirada de tus pares?
Y para mí pesa un montón, porque justamente siempre son como los que ellos siempre te guían, siempre te dicen qué hacer, son los que te criaron, los que te No, tuvieron, no de tus justamente son, padres, de tus pares, de tus compañeros, de de tus tus... pares. Sí, Y a perdón. ver, sí, depende cuál sea la mirada, porque si vos hiciste algo bueno, por ejemplo, y tiene una mirada como, ah, mirá, este chico o chica hizo algo muy bueno, hizo esto, bueno, y te miran por eso, te admiran, es una buena mirada, o sea, yo creo que no te incomoda, a menos que seas muy tímido, pero si vos hiciste algo malo, o por ejemplo Oxana, que es una situación muy llamativa, obviamente no es algo malo lo que hizo Oxana, pero es una situación muy llamativa en los adolescentes tener un hijo, o que una compañera tenga un hijo de un día para otro, porque obviamente los chicos no sabían, y esa mirada sí puede ser muy incómoda, me parece. Es una mirada que, por decirlo así, te sigue o te tosiga y te molesta, te incomoda, no sé la verdad. A punto tal que ella tiene que pedirle a sus padres que la cambien de instituto. Vamos a recordar justamente, me diste el pie justo para pedir ese fragmento donde Oxana primero es descubierta por Gerard, que eso pasó en el capítulo anterior, y después cómo se establece una charla ahí entre ella y su novio Gerard. Bueno, muchísimas cosas ahí para desarmar, ¿no? Ella al principio le dice, yo llegué acá y sentí que podía ser la que era antes, ¿no? Eso como primera reflexión, ¿qué te merece, Guada? Sí, es una escena muy interesante porque hay muchas cosas en juego, ¿no? Desde el ocultamiento, esa situación, ser la misma o ser distinta. Bueno, realmente suma una serie de cuestiones que me parece que nos permiten complejizar, ¿no? Efectivamente, existe la posibilidad de ser al mismo tiempo estudiante, mamá, mujer, divertirse, pero me parece que también hay otras tensiones, ¿no? Que implican la maternidad, que un poco allí su compañero lo pone en juego también, ¿no? A su vez se le escapa esto de bueno, si sos mujer, o sea, como que parecen por un momento también antagonistas, ¿no? Ser mujer y disfrutar de la vida, y poder seguir tomando decisiones, por más que ser mujer además está asociado a ser mamá, ¿no? Hay otra escena, otro pasaje cuando Gerard le dice, bueno, pero un hijo es lo contrario a la libertad, le dice. Tal cual. Me parece que, bueno, que traen, por eso digo, sentidos sociales que también hoy están muy presentes sobre qué implica la maternidad, ¿no? Y que no es sencillo decir ni qué está bien ni qué está mal, se vive de distintas maneras en distintos contextos. Ella ahí comenta que cuenta con sus padres que la ayudan, ¿no? En la crianza, en el cuidado del pequeño. Eso no vale para todas las chicas hoy que son mamás y están tratando de concluir sus estudios secundarios. Entonces también nos va permitiendo pensar, bueno, qué otras maternidades hay y lo que está como gran ausencia en el capítulo, que son las paternidades, ¿no? ¿Existe imaginario de muchas maternidades posibles, Mati? Existe, me parece que en el capítulo aborda particularmente una mirada y hace que todos los puntos pasen, que todas las líneas pasen por ese punto, que es el prejuzgar la situación de la maternidad adolescente. Oxana hace un esfuerzo, primero ocultándolo, pero después en el diálogo con Gerard le quiere demostrar que las cosas pueden seguir igual. Pero Gerard pone claramente en palabras que el hecho de que él lo sepa le cambia esa realidad, cambia el vínculo y cercena la libertad que él sentía que tenía en la relación. No, bueno, además es porque él está sorprendido, claramente se siente traicionado, pienso yo, porque se acaba de enterar y se enteró de la forma más inesperada que él no se lo imaginó nunca. Salvi, decías al comienzo del programa que pareciera que las mujeres cuando son madres ya no pueden ser sexuadas o no pueden hablar de ciertas cosas. ¿Qué idea hay alrededor de esto entre los y las adolescentes, alrededor de la maternidad? Y mira, a mí me parece que, a ver, por ahí cuando sos más grande sí seguís teniendo esa idea, pero poco a poco esa idea va cambiando porque imagínate, ¿no? Los tabúes van desapareciendo. Por ejemplo, antes, bueno, hace unos años, si vos eras, no sé, gay, lesbiana, trans, estabas re mal visto o, no sé, ¿me entendés? O sea, estabas re mal visto, eras, muchas veces para las religiones, eras una persona, ¿cómo decirlo? Como
una persona antirreligión, o sí, justamente estaba mal visto por la sociedad esto, y bueno, pero ¿qué pasa? Que hoy en día eso justamente se fue normalizando, porque cada vez hay más gente que hace eso. En este caso, cada vez hay más gente que tiene un embarazo temprano, si lo querés llamar así, antes de los 18, por ejemplo, o los 18 años. Hay mucha gente, entonces eso se va normalizando y justamente va cambiando la mirada de las personas. Y ¿no? otra cosa que se desprende de esta escena que vimos recién es cuando Gerard le dice, y te lo pregunto a vos, Alviri, cuando Gerard le dice, estoy saliendo con una mujer, no con una chica, ya tenés un hijo, le dice. Claro. Entonces, pareciera que es como que la sexualidad o el inicio en la vida sexual es también el inicio de la vida adulta. ¿Así lo viven ustedes? Mira, para mí es que, a mí lo que me parece es que mucha gente, muchos adolescentes o casi mayores de edad, podríamos decir que priorizan más el tener una vida sexual a tener una vida, a saber, no sé, qué van a estudiar, por ejemplo, qué van a hacer después del colegio. Entonces me parece que eso también, bueno, lleva a que Gerard diga, ah, bueno, ya tiene un hijo, por ejemplo, o ya mantuvo relaciones sexuales, ya es una mujer. ¿Me entendés? Sí. Me encanta porque Salvi, con lo que acaba de decir, ¿no? Hace una crítica a ciertas formas de la vida adulta, ¿no? También me parece que hay ahí, digo, cuando contrapone la vida adulta con la vida sexual o con la vida, bueno, hay también una crítica a ciertas maneras de transitar la adultez y ciertas posiciones que imposibilitan, ¿no? Construir diálogos fructíferos también entre generaciones, ¿no? Está bárbaro. Edu, ahí en el capítulo se presenta una forma de maternidad o de paternidad en este caso, porque también el padre es como que tiene se presenta en el sentido de que está ausente, de que no existe. ¿Esto ha ido cambiando también con el paso del tiempo, en tu perspectiva? Vos sabés que yo creo que eso es un fenómeno muy variable, porque como planteaba Guada, depende de qué instituciones hablemos, depende de qué espacios sociales estemos en los que estemos pensando o en los que estemos trabajando. Yo me quedo pensando más que en lo que ha pasado, me pregunto en este futuro próximo en relación a lo que la educación sexual integral podría hacer respecto de los significados sociales que tenemos respecto de la maternidad y de la paternidad. ¿Por qué? Porque, bueno, este año se van a cumplir los 15 años de la ESI y estamos transitando el primer año que tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo. En ese marco tan amplio, con esas dos leyes y con otras más, me parece que se nos abre un panorama amplio para producir una serie de modificaciones sociales que comienzan que tienen que comenzar a gestarse en la escuela y que tienen que ver no solo con la soberanía reproductiva, no solo con la autonomía sexual, sino también con distintas formas de poder pensar lo que es una buena vida, ¿sí? Ese me parece que es el gran tema y que también le compete a la educación sexual integral. Qué buenas vidas nos podemos dar, qué vidas plenas nos podemos dar, y uno de los aspectos es esta que se vincula con una cuestión relativa a la masculinidad y a la feminidad, que tiene que ver con qué padres podemos ser o qué madres podemos ser o no ser, ¿no? Y entonces en ese sentido a mí me parece que no sé si sin duda que se han dado, como vos decías, unos cambios que son muy significativos en el último tiempo, pero me pregunto qué otros cambios nos podemos animar a producir a instancias de una educación sexual integral que todavía, para usar las metáforas así vinculadas a esto, que está todavía en pañales, ¿no? Pese a sus 15 años. Interesante. Bueno, tenemos que hacer la segunda pausa aquí en este debate. Tras la pausa, por supuesto, vamos a seguir conversando sobre todo lo que nos dejó este capítulo 9. No se vayan, ya volvemos. Bueno, pobre, Gerard tiene que quedar al cuidado de Neil y no puede, evidentemente no puede, se lo deja a sus amigos encomendado. ¿Por qué te reís, Guada? Me da risa, la situación, esto que vos decís y que recién me doy cuenta que también hay un ocultamiento de él hacia Oksana,
bueno, de que se lo va a dejar, ¿no? Él le reclama también un ocultamiento y a su vez juega un poquito con las mismas cartas en esto que vos decís. Me parece que se le hace una tarde eterna, no sabe qué hacer con él y bueno, encomienda a sus amigos, a algunos de sus amigos que bueno, pueden claramente entrar como en contacto con el niño y hacerle el favor, ¿no?, a su compañero. ¿Hay una edad para la paternidad, Mati, o no? Bueno, esa es una gran discusión. No sé si es una edad, pero sí hay contextos. Hay contextos donde una paternidad, una maternidad a los 17, 18 años no es asumido con las características que lo muestra el programa necesariamente. Y hay otros contextos que sí exigen a esos jóvenes, a esos adolescentes, otras perspectivas y otros trayectos en los cuales se estereotipa la posibilidad de que una persona tan joven sea madre o sea padre. Me parece que Gerard está puesto en un rol de golpe, sin proceso ni nada, que muestra la incapacidad de asumir ese rol, que es el cuidado de un niño durante un periodo muy corto. Y necesariamente no lo puede asumir y deja el niño a cuidado de otros, ¿no? Edu, vimos ahí como tres posturas diferentes respecto de Neil en este caso. Por un lado, un Gerard que no puede hacerse cargo, como decía recién Mati, y por otro lado, un Oliver que lo asume casi naturalmente y hasta se alegra, y un Bruno que también ahí está como reticente, pero que finalmente accede. ¿Qué lectura haces de esta escena? Pensaba en algo que decía Matías recién, no hay una única idea de paternidad, hay contextos, hay historias, las paternidades se viven en una trayectoria y bajo determinadas condiciones y bueno, en cada trayectoria biográfica la interpelación de un niño que llega de distinto modo, ¿no? Y me llama la atención cómo uno de ellos claramente ve que quiere tener tantas criaturas y que le gustaría que fuese con vientre de alquiler. O sea, lo tiene absolutamente planificado y probablemente otro nunca pensó en ese asunto, nunca le hizo un lugar a eso. Creo que no hay en esta cuestión, como muchas otras, creo que no hay una receta. Y entonces por eso digo, ¿qué es lo que puede hacer la escuela? Me pregunto, para también poner este tema. Porque como decía Guada, en el capítulo estamos discutiendo sobre la maternidad de Oksana, digamos, parece que ese fuese el punto, pero lo que nunca se termina de discutir es ese rollo que muchas veces le pasa a las masculinidades, que es el de ser o no ser padre, ¿no? Y parece que en eso, bueno, hay determinadas masculinidades que se ven exentas o se quieren correr o se quieren apartar de esa responsabilidad, y una responsabilidad que modificaría mucho nuestras relaciones de género, el tener otras paternidades, otras paternidades que acompañen a las maternidades. Salvi, ¿se habla de la paternidad a tu edad o no todavía? ¿Y cómo lo abordan desde la ESI en la escuela? No, mira, desde mi edad, yo, bueno, justamente tengo 14, casi 15. Sos muy chico, y, lógicamente claro. todavía no se habla. Pero, por ejemplo, a mí también lo que yo veo y lo que me parece es que cada vez los jóvenes, o sea, menos quieren tener hijos, porque justamente cuando se da la charla entre Gerard y Oksana, dice, el niño, el hijo, es todo lo contrario a la libertad. Y bueno, a ver, si lo querés plantear así, en cierta parte sí tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los jóvenes que no piensan tener hijos quieren libertad, justamente. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, no, los chicos son lo contrario a la libertad, ¿me entendés? Entonces me parece que por ese lado hay menos chicos que quieren tener padres. Pero sí, lógicamente es un tema que sí se aborda, que sí se toca. ¿Y vos cuántos hijos vas a querer tener? Y esas cosas. Pero en un futuro. ¿Y en la escuela cómo se trabaja el tema de la ley de educación sexual?
Perdimos la señal de Salvi. Bueno, tenemos otro fragmento para repasar que tiene que ver con otra, vamos a cambiar de tema un poco, tiene que ver con Millán, con este profe de castellano tan querido por sus estudiantes que empieza a tener problemas de salud. Y entonces allí se empiezan a gestar un montón de historias y sobre todo lo que tiene que ver con Coralina. Coralina es la directora que hace el papel de mala, malísima, malísima. Nadie la quiere a Coralina. Guada, como referente también de temas de pedagogía, ¿puede Coralina decidir cuando un docente deja de dar clases? Si tiene una prescripción médica que le avala. Bueno, la posición de esa directora la verdad que es muy ruda, ¿no? Y muy autoritaria. Es muy autoritaria porque ahí... en esta situación delicada, y justamente Merlí se lo dice, no estás entendiendo en el sentido de no poder abordar una complejidad. También hay un derecho del docente allí de definir, que él lo ejerce de todas maneras, me parece, de definir cómo, cuándo se aparta de su rol en función de la situación esta o cualquier otra que le toque vivir, ¿no? Coralina lo termina empujando a Millán, ¿no? A dejar un poco la escuela, a dejar la escuela fundamentalmente. Después lo vemos al final cuando se despide de Berta. Es una escena muy conmovedora que a mí particularmente me emocionó muchísimo. Y él decide justamente dejarla para que sus estudiantes lo recuerden así como es hoy. Así dice Mati, ¿no? Exactamente, esa enfermedad que es neurodegenerativa, que avanza, que es muy difícil, es imposible detenerlo, más allá de que la medicación puede ayudar, genera una situación muy particular en esos pacientes, que es la conciencia del deterioro. Entonces son conscientes que va a avanzar la enfermedad. Me parece que Coralina, yo la reivindico un poco en ese cierre donde ella le habla de su familia y entonces Millán dice, es posible que tenga que ir a visitar a mi hermana. Es una enfermedad que tiene un impacto en toda la familia porque terminan siendo los vínculos más cercanos los que ejercen toda la función de cuidado, que puede extenderse bastante en el tiempo. Entonces me parece que en esa conversación donde Coralina trae a colación de que ella tenía un caso cercano y que lo cuidó hasta los últimos días, genera una empatía con Millán y le transmite otro mensaje, que es el de, bueno, sabemos hacia dónde va esto, tienes que tomar decisiones. Es fuerte, pero es el momento de eso, de una decisión, en el cual me parece que Millán aborda un buen cierre, y lo hace en la serie, por supuesto, en el diálogo con la alumna, y en donde él puede sentir que realmente cuál es la imagen que va a quedar de él y trascender de tantos años de trabajo y del rol de educador que él siente que va a perder. Y sobre todo con Berta, que es como la oveja negra, una de las ovejas negras del curso, y él la rescata claramente a Berta, ¿no? Sí, la rescata, es muy emotiva esa escena, en el diálogo que se produce, ¿no? De un afecto, también un cariño muy grande entre ellos, y que bueno, nada, por eso decía de que de última, es verdad lo que dice Matías, me parece muy valioso, ¿no? De cómo ahí habilita otra entrada al tema, esa conversación entre Coralina y Millán. Y bueno, cómo Millán decide irse y se despide, ¿no? O sea, y en esto de que le dice Berta de que va a ser recordado, ¿no? Vuelve un poco esa idea de que es mirado, de que tiene sentido, de que si hay otro que reconoce, que te vuelve como el tema del reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Que también es interesante para pensar cualquier situación, ¿no? Muy valioso. Edu, ¿es una buena decisión la de Millán, la de alejarse en ese momento de la escuela? Estás muteado, Edu, ahí estamos. Ahora sí. Qué difícil que es esa decisión, porque la verdad que me quedaba pensando con esto que decía Matías sobre esos cuidados que van a venir de después y que van a quedar probablemente en manos de esa hermana que vive en Girona, pero cómo la institución previamente también lo cuida, porque lo cuida en la preocupación que tienen sus compañeros respecto de la interpelación de la directora, pero después en la conversación con la directora en función de su experiencia previa y de su experiencia familiar, también lo puede cuidar y le deja tomar la decisión que, bueno, que en este caso resulta intransferible. Yo creo que hubiera preferido la salida que daba Merlí, a lo mejor esperar y ver qué pasaba.
él parece que vio que era mejor retirarse antes. Bueno, eso no se puede saber. Ahora, lo que sí me parece interesante es que la serie todo el tiempo está haciendo, mostrando que la escuela no es solamente un espacio donde se trafica conocimiento, o donde se produce conocimiento, o donde solamente vamos a la escuela porque es un espacio donde lo que ocurre es producción de saber, sino ahí transcurre la vida. Y transcurre la vida en esos dos aspectos que me parece que son clave. La vulnerabilidad, por ejemplo, respecto de la enfermedad, o también el deseo que aparece no solo entre los chicos, sino también en los docentes. Por ejemplo, esos docentes se quedan en un momento solos en la oscuridad, en una... ¿Por qué? Porque me parece que... Y es eso lo que a veces no podemos mirar de la escuela. Que la escuela sea una institución que es mucho más que producción de saberes. Bien, ¿es una enfermedad donde uno tiene conciencia, el Alzheimer, donde uno tiene conciencia del deterioro? Dependiendo de las etapas, cuando ya hay un diagnóstico de la enfermedad por la descripción y el hecho de que ya está medicado, es una etapa intermedia. Él ya sabe lo que le va a estar pasando, digamos, al momento en que lo va transitando. Uf, qué fuerte. Me quedan muchas cosas de estas reflexiones, sobre todo esto que la escuela justamente no es un lugar donde solamente se trafica conocimiento. Tenemos que hacer la última pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, las reflexiones finales. No se vayan. Bueno, llegamos al final ya casi de este debate de Merlí. Me gustarían algunas reflexiones finales de nuestros especialistas esta noche. Mati, ¿qué es lo principal que te ha dejado este capítulo? De comienzo a fin, la discusión sobre la posibilidad dicotómica de existencia mente-cuerpo. Pensamos, existimos, en realidad nosotros percibimos con nuestros sentidos, nuestro cuerpo cuando percibe, incorpora información a través de los estímulos y la procesa inmediatamente. O sea que nuestro cuerpo también piensa. Y no solo tenemos una percepción corpórea, sino también una percepción social. O sea, pensamos y sentimos en función de nuestro entorno social, nuestras trayectorias, nuestra historia. Cómo nos miran, como decías al comienzo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Matías Dreisig, por haberte sumado a este debate. Gracias. Eduardo, Matio, ¿cuáles son las reflexiones finales que te deja este capítulo? Bueno, me quedo pensando en esto de la institución escolar como un espacio que vive, como un espacio que está todo el tiempo latiendo, ¿no? Y donde le pasan estas cosas, donde puede haber producción abstracta del saber, pero también está fuertemente atravesada por el dolor, por el placer, por la muerte, por el deseo, por esas cosas de toda la vida, ¿no? Y que me parece que son las que son más transformadoras. Y en ese sentido, me parece que así como pueden aparecer las grandes preguntas de la tradición de la cultura occidental, también aparecen esas cosas cotidianas que me parece que son a las que hay que darle lugar, ¿no? Y eso es lo que me parece que es lo que este capítulo más nos deja, que dejar convivir con cuestiones así como el deseo y la enfermedad. Muchísimas gracias, Edu, por haberte sumado una vez más a este debate de Merlí. Me gustaría la reflexión final tuya, Salvi. ¿Qué es lo principal que te ha dejado? Sí, a mí me pareció lo mismo que Eduardo. O sea, lo que me gustó, digamos, del capítulo es que en el capítulo se muestra cómo la vida pasa adentro de la escuela. A veces nos parece que por ahí la escuela puede ser aburrida o etcétera, pero ayer fue un día aburrido. Al otro día, no sé, te enterás que tu profesor favorito sufre una enfermedad degenerativa, va a dejar de darte clases, esas clases que a vos, por ejemplo, tanto te gustaban, que te dé y eso, y te va a dejar. O al otro día, no sé, te enterás que una amiga tuya, una compañera, tiene un hijo y te cambia toda su mirada o todo tu pensamiento sobre ella. Eso es lo que a mí más me gustó del capítulo. Gracias, Salvi. Genio. Muchísimas gracias por haberte sumado también a este debate. Guadalupe Molina, reflexión final de este capítulo. Me gustan estas ideas, ¿no?, de pensar en todo lo que pasa en la escuela. Creo que es una invitación a que nosotros mismos transformemos nuestra idea que tenemos sobre la escuela y cómo se aprende y qué se aprende. O sea, de esas experiencias que pueden estar más ligadas
a la sociabilidad también se aprende, también hay un saber ahí que se va complementando con otras experiencias, ¿no? Que por ahí tiene más que ver con los contenidos, el docente, la clase. Todo lo otro también es parte de una experiencia. Me parece que es una invitación a revalorizar la escuela. Y me gustó mucho también, y lo quisiera traer para el cierre, el papel del joven, ¿no? Allí chicos y chicas apropiándose, trayendo distintas experiencias, cruzando, ¿no? Distintas experiencias y produciendo entre ellos, en esas relaciones de pares, es uno de los pocos espacios que nos quedan en nuestras sociedades donde sujetos más o menos coetáneos se encuentran para compartir cosas, ¿no? Y ese intercambio de experiencias y de saberes y de deseos, como decía el Edu, esto que también traíamos de amores, de pasiones, aporta como un espacio de aprendizaje y de producción de subjetividades que no sé si lo tiene otra institución en nuestra sociedad. Otra cosa que a mí me impactó mucho, sobre todo lo que dijiste, esto de pensar en distintos tipos de madres, ¿no? Porque es como que hay un estigma ahí fuerte, pero existen como distintos tipos, distintos modelos de maternidad y sobre todo el adolescente. Sí, muchísimas gracias, Guadalupe Molina, por haberte sumado también a nuestro debate. Nosotros tenemos que hacer ya el cierre de este final, de este programa, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.